Y los hospitales, de alguna forma, así como están con sus recursos humanos, le prestan atención a todos los venezolanos. ¿Voy a intentar reunir con alguien aquí en el ministerio, el de la salud y del trabajo? Bueno, con el que quiera nosotros hablamos porque nosotros somos gente de diálogo y de entendimiento. Si nos reciben bien y si no nosotros, algo que estamos anunciando, porque quiero anunciar con mucha responsabilidad que ante la situación del hospital de Coche, para el día jueves nos vamos a concentrar nuevamente y vamos a marchar. Estamos invitando a toda la comunidad del Valle, de Coche, a los trabajadores. Tenemos que defender ese hospital, porque es un hospital del pueblo. Inclusive, a todos los maduristas y chavistas tienen que ir ahí a reclamar con nosotros, porque resulta ser que ellos también se enferman. Ellos tienen los mismos problemas que tienen todos los venezolanos. Todos tenemos que abocarnos a la solución del problema de ese hospital y, por supuesto, el problema de la salud. ¿Qué otros sindicatos están apoyando la actividad del día de hoy? Aquí estamos distintas organizaciones, hay gente de la Cancillería, hay compañeros de Corpolé, hay compañeros de la CanTV, hay compañeros del IND, hay distintas organizaciones sindicales. Aquí estamos juntos, la clase trabajadora. Bueno, la lluvia nos ha saboteado algo, pero sin embargo la gente hace su esfuerzo por venir. Aquí estamos reclamando, aquí está el pueblo, aquí está la gente que quiere este país, que quiere que este país salga adelante, que ha vivido reclamando y ha dicho todas las verdades y no han sido tomados en cuenta. Porque algo que quiero destacar, todas las denuncias que nosotros realizamos como trabajadores en los distintos entes, era para que se le buscara corrección. Nosotros no la hicimos para que el gobierno cayera, sino para que corrigiera. Pero resulta ser que el gobierno, los que ostentan el poder, ¿qué hicieron? Desaparecieron los reales, porque tienen que haberlos desaparecido cuando uno ve el desastre que hay en todas las empresas del Estado y en nuestros hospitales. La situación de los hospitales en el interior del país, porque siempre se refleja en los hospitales de la capital, pero ¿cómo está la situación en el interior? Peor que en Caracas, peor que en Caracas. Sin recursos, sin insumos, sin equipos médicos, sin nada. La crisis es generalizada, es la peor crisis de la historia que ha habido en Venezuela, pero es una crisis generalizada no solamente en los hospitales, sino en las empresas. Te pongo un ejemplo, las empresas de Guayana. Las empresas de Guayana tienen el 100% de paralización, todo el mundo está en su casa. Entonces, cuando vamos revisando, Corpolé es la misma situación, el petróleo, bueno, si no hay gasolina, ¿cómo es eso que no haya gasolina en un país petrolero? Tenemos las calles llenas de huecos. O sea, el problema de nosotros es generalizado. Y el problema, que lo que están gritando los compañeros, el problema mayor es que destruyeron el salario. El problema mayor es que destruyeron el salario. Y por eso nuestros hijos se van, nuestros hermanos, nuestros amigos están en otras latitudes, buscando un mejor salario para vivir. Aquí la destrucción del salario significa la destrucción de la familia, y eso lo ha hecho aquí en Venezuela los que están ostentando el poder en este momento. Bien, parte de las declaraciones de Pablo Zambrano, él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud. Vamos a escuchar hasta ahora a Reinaldo Díaz, él es trabajador de Corpolé. Mi nombre es Reinaldo Díaz. Pablo Zambrano. Mi nombre es Reinaldo Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores Electricistas STE y miembro del Comité Ejecutivo de FETRELE, de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela. ¿Por qué están apoyando el día de hoy esta iniciativa? Nosotros, más que apoyo, somos participadores activos de esta iniciativa. Nos identificamos con ellas porque en Corpolé hay una persecución política contra todos los trabajadores que opinan diferente, contra toda la dirigencia sindical. En los últimos 12 meses tenemos al menos 29 dirigentes sindicales suspendidos, otros en proceso de cancelación de despidos en la Inspectoría de Trabajo, donde no se respeta ni el debido proceso ni el derecho a la defensa. Yo mismo, en menos de mes y medio, fui votado y luego reinsertado la nómina y después jubilado. ¿Por qué? Por opinar, por creer que la única salida que tenemos los trabajadores en Venezuela es un cambio político en el país. En Corpolé, los trabajadores ni siquiera tenemos hoy día un plan de HCM. No hay ni siquiera atención médica para una muela de un niño o una niña nuestra. Solamente tenemos 100.000 bolívares para concepto de exámenes, que eso se le va a una trabajadora en una mamografía y de repente le puede alcanzar para el perfil 20. Más nada, ya se le acabó. 100.000 solamente en caso de cirugía. Y así, esa es la situación. Actualmente, con la huida
la fuga de cerebros en Corpolé, al abandono o la ida pues, de trabajadores de Corpolé, que ya superan los 26.000 trabajadores en los últimos 12 meses, ha causado de que los trabajadores tengan que sobretrabajar más, sobreexplotarse más para poder llevar el servicio eléctrico a la comunidad. Eso nos está trayendo como consecuencia accidentes de trabajo, nos trae como consecuencia muertes de trabajadores. En los últimos 6 meses al menos hemos tenido 3 ACV y los trabajadores terminan en un CDI. Eso no puede ser cuando la empresa tiene que ser garante de la salud, de la vida del trabajador y llevarlo a centros de servicio hospitalario donde se garantice la vida y la salud de ese trabajador. Un trabajador de Corpolé, como todo trabajador a nivel nacional, debe ganar al menos el costo de la canasta alimentaria, al menos el costo de la canasta básica, que es lo que ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero al menos nosotros solicitamos que se reinstale la discusión de la comisión colectiva, que está suspendida desde agosto del año pasado y aún no se reinstala la comisión colectiva. Solicitamos, presidente Maduro, que de una vez por todas reinstale la discusión de las comisiones colectivas. Es falso, es mentira, se le miente al país laboral, al país cuando se dice que se están discutiendo comisiones colectivas o laborales. Solamente nos están imponiendo lo que el Estado quiere. Realmente se nos han quitado el derecho a discutir una convención colectiva. En parte de las declaraciones de Reinaldo Díaz del Sindicato de Trabajadores Eléctricos, vamos a escuchar ahora al médico adjunto del Hospital Vargas, Carlos Prosperi. Buenos días. Hoy aquí nos encontramos los trabajadores del sector salud, los que representan los gremios, los sindicatos, los electos por la base, los que conocen la verdadera realidad de todos y cada uno de los centros públicos del país. Pero también nos acompañan los diferentes sectores, los diferentes gremios del país, la clase trabajadora, la clase que le da empuje al país, la clase que saca adelante a nuestra querida Venezuela y que ha sido maltratada, golpeada y dejada en el olvido, culpa de un régimen que lleva más de 20 años en el poder. Y nosotros, por ejemplo, con un ministro número 20 en 20 años que aún no resuelve el problema de salud. Nosotros vemos con mucha tristeza lo que está pasando con nuestros trabajadores. Hace un par de días me entregaron una encuesta de 6 hospitales del área metropolitana con respecto a cómo se alimentaban nuestros trabajadores de la salud en el área metropolitana. Y lo que vimos nosotros con respecto a esta encuesta es una dolorosa y triste realidad, dado que existe un 75% de desnutrición de nuestros trabajadores, que va de leve a moderada. Solamente un 25% de los trabajadores de la salud se está alimentando adecuadamente. Y no por el sueldo que percibe, porque precisamente este 75% que tiene desnutrición de leve a moderada, que son nuestros trabajadores de la salud, solamente cuentan con su salario de $7 al mes, que no les sirve ni para vestirse, ni para pagar insumos básicos, ni para comprar sus medicinas, y mucho menos alimentarse ellos y a sus hijos. Entonces, ese 25% que logra alimentarse bien, que dice la encuesta, es porque tiene algún tipo de trabajo extra, porque hace buonería, porque vende cosas en la calle, y ese es el único, ese 25% es el único que no está en estado de nutrición. Pero también les quiero decir, la escasez de nuestro centro de salud en el área metropolitana es actualmente el 90%. Aquí siguen engañando que ha llegado ayuda humanitaria por parte de China y Rusia y todavía no la hemos visto en los centros de salud públicos, ni del área metropolitana ni de Venezuela. Yo como trabajador de la salud puedo dar fe de que en mi centro de salud, el Hospital Vargas de Caracas, aún no llega la ayuda humanitaria que ellos llaman por parte de China ni de Rusia. Que nosotros hemos sido perseguidos, ahí está el caso y lo quiero denunciar porque ya le dictaron privativa de libertad hace un par de semanas a nuestro compañero Carmelo Gallardo, médico hematólogo del Hospital Central de Maracay, y le dictaron privativa de libertad simplemente por alzar la voz, por defender el derecho a la salud y a la vida, por defender esos sagrados que nos enseñaron en nuestras universidades públicas del país, que era devolver a nuestros pacientes a sus hogares sanos y salvos. Y como no encontramos esa realidad,
porque no es por culpa de recursos humanos, porque seguimos acudiendo a nuestro centro de salud y poniendo empeño, a pesar de que percibimos un mísero sueldo de $7, pero nos encontramos con otra realidad, que es que no contamos con los insumos, los recursos, los reactivos, el material médico quirúrgico y una infraestructura adecuada para brindar esta atención de calidad. Entonces el compañero Carmelo Gallardo se encuentra tras la reja simplemente por alzar la voz. También queremos hacer un llamado al pueblo enfermo, a los pacientes. Ustedes, señores pacientes, saben muy bien que nosotros seguimos laborando en nuestro centro de salud, pero ustedes también tienen el derecho de exigirle al ministro de Salud, al señor Carlos Alvarado, que desde hace bastante rato no visita un hospital en Venezuela, a que le dote inmediatamente de insumos, de recursos, de reactivos a los hospitales, no solamente en el área de Venezuela, no solamente en el área metropolitana, sino en toda Venezuela. También quiero hacer un llamado. Ayer veíamos, y quiero hacer una denuncia, porque me parece una burla lo que está haciendo algunos gobernadores en algunos estados del país. Ayer veíamos cómo alardeaba el gobernador Marco Torres del estado Aragua, diciendo que había inaugurado una sala de emergencia pediátrica en el Hospital Central de Maracay. Bueno, gobernador Marcos Torres, aquí está el doctor Carlos Prosperi del Hospital Vargas de Caracas, quien representa a la clase trabajadora y obrera de los centros de salud públicos, diciéndole que no sea mentiroso, porque es un mentiroso, porque esa unidad de emergencia pediátrica en el Hospital Central de Maracay se inauguró en el gobierno de ICEA en el 2009. Luego la volvieron a inaugurar con mentiras en el gobierno de Taylor Isamil en el 2014 y ahora otra vez la vuelven a inaugurar en el 2019 con el gobierno de Marcos Torres. Ustedes le quieren demostrar al mundo que están haciendo las cosas bien en el sector salud, pero en Venezuela la realidad es otra. No sigan mintiendo. Ahí solo funcionan 3 camas de las 6 que han inaugurado en 3 oportunidades en 11 años de gobierno en el estado de Aragua por parte de ustedes. Le siguen mintiendo. Ustedes creen que 6 camitas en el hospital pediátrico central, en el Hospital Central de Maracay, 6 camitas pediátricas van a atender y solventar el problema de salud de los niños en el estado de Aragua. No sigan mintiendo. Ahí veíamos al gobernador Lacaba, como alardeaba también, diciendo que había traído insumos, unas cajas totalmente selladas, que nosotros no vimos siquiera que estaban dentro de esas cajas, pero sí mostró 50 ampollas de antibióticos en una mesita en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Alardeaba y decía que con esas 50 ampollas de antibióticos tipo meropenem, vancomicina, imipenem, iba a solventar el problema de las infecciones en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Bueno, compañeros, eso no alcanza ni siquiera para 10 pacientes ingresados desde el punto de vista infeccioso en ningún centro de salud del país, ni siquiera en un ambulatorio. Entonces es una triste realidad lo que ellos están mostrando. Por tal motivo, por tal razón, nosotros decidimos venir al Ministerio de Salud y no a rogarle ni a arrodillarnos, sino a exigirle que cumpla un sueldo justo, que diga dónde está la ayuda humanitaria, que no sabemos en qué hospital está porque a nosotros no nos ha llegado la ayuda humanitaria, y que tenga un sueldo y un salario digno para nuestros trabajadores. ¿Por qué razón? Porque las medidas que vamos a tomar en las próximas semanas van a ser mucho más contundentes que las que hemos hecho en los últimos años, porque no vamos a seguir tolerando que usted, señor Nicolás Maduro, que usted, ministro de Salud número 20, siga cometiendo genocidio con nuestro pueblo enfermo, que se siga desgarrando la vida de los más vulnerables, como pasó en el hospital JM de Los Ríos, que es el reflejo de lo que pasa en todos los hospitales del país, que se les dijo que ameritaban con carácter de urgencia un trasplante de médula, que no había albúmina, cosa que se producía en el país, en el IBIT, que exportábamos albúmina y hoy no se produce, que no había fármaco antibiótico para solventar el problema, se le venía diciendo, pero también los adultos mayores se les está desgarrando la vida en nuestro centro de salud, que aquellos adultos mayores que tienen algún tipo de patología crónica que se agudiza, sea hipertensión, sea diabetes. Bueno, yo le voy a aclarar eso al gobernador Lacaba. Pues es que ellos siguen con mentira tras mentira. O sea, nosotros no podemos seguir tolerando que un régimen que tiene 20 años en el poder, que es como cuando tú adquieres un trabajo por primera vez, tú das lo mejor de ti en tu trabajo. ¿Para qué? Para quedarte en tu trabajo, para que te remuneren,
para que esa gente que te observa se sienta orgulloso de que tú haces las cosas bien. Bueno, señor ministro de Salud, señor régimen de Nicolás Maduro, el que representa el régimen de Nicolás Maduro, señor Lacaba, ustedes tienen 0-0 en todo y cada uno de los trabajos y le siguen mintiendo al país después de 20 años. El señor Lacaba sabe muy bien que donde se hacía trasplante de médula es en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, en Valencia, en el estado Carabobo. Entonces eso está cerrado y clausurado desde hace 5 años. ¿Por qué razón? Porque ellos no dotaban de insumos al centro de salud y mucho menos a los bancos de médula para que se llevara a cabo este tipo de trasplante. Entonces ahora sí, bueno, yo lo quiero ver porque ellos siempre dicen que van a arreglar las cosas y pasa el tiempo y pasan los años y el incremento de las muertes en los centros de salud es mucho mayor. El incremento del desabastecimiento por parte de los reactivos es mucho mayor, de los insumos es mucho mayor. Entonces es una triste realidad. No pueden seguir engañando no solamente a los venezolanos, sino al mundo. El mundo tiene que saberlo. Aquí está quien representa verdaderamente la clase trabajadora de los centros de salud públicos en el país, los que representamos la base, los gremios, los sindicatos y los que somos electos por el voto directo secreto universal. Bien, parte de las declaraciones del médico adjunto del Hospital Vargas, Carlos Prosperi, quien justamente hacía referencia a la situación que atraviesan también en los hospitales. Vamos a escuchar. Presidenta de SUNEXA, nosotros estamos en la calle en este día haciéndole un llamado al ministro de Planificación, que desde el año 2018 sacó un perverso alineamiento de pago para los trabajadores, donde nos cercenaron los contratos colectivos, donde hemos perdido cláusulas, donde los contratos colectivos que iban hacia la progresividad quedaron reducidos a nada. En los momentos actuales ellos acaban de dictar una cláusula llamada escalafón solo para una parte de los trabajadores, una medida más perversa todavía, porque nos divide en trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Este ministerio tiene paralizado todos nuestros hospitales porque los trabajadores no pueden dirigirse hacia sus centros de trabajo porque no tienen pasaje, porque no tienen uniforme, porque no tienen comida. Entonces nuestros hospitales están paralizados y con este horario hasta las 2 de la tarde pues no van los trabajadores a sus centros de trabajo y eso perjudica a los trabajadores, perjudica a la población, perjudica a los pacientes que van a los centros y se consiguen los centros vacíos porque no tenemos insumos, porque no tenemos personal, porque no tenemos personal calificado que se nos ha ido fuera del país buscando mejores oportunidades, porque aquí no las tenemos, porque aquí no tenemos oportunidades hasta que no haya un cambio real. Por eso hacemos un llamado a todos los trabajadores de salud a que nos mantengamos en las calles, en todo el país, exigiendo la restitución de nuestros contratos colectivos, exigiendo la restitución de nuestros derechos de una vez por todas. Y hacemos un llamado a todos los trabajadores de la administración pública a que salgamos a la calle a defender nuestros derechos, porque derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Zenaida Figuera. Educación. Vamos a escuchar entonces al presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Hoy los educadores nos encontramos aquí también en apoyo con todos estos docentes y trabajadores de las diferentes áreas de salud, la CanTV, porque el gobierno nos está matando de hambre, nos están matando poco a poco a los educadores. Nosotros no nos escapamos de esta gran crisis que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Al ministro de Educación le hago un llamado de atención. Señor ministro, escuche, un llamado de atención. ¿Cómo es posible que en esta situación que estamos viviendo los educadores, usted se preste con ese doble discurso a sacar a la gente de las nóminas? Nos están sacando de las nóminas a los educadores por simplemente protestar y hacer valer sus derechos. Es imposible que tengan docentes mes y medio sin cobrar porque usted los sacó de nómina. Usted está matando poco a poco a estos educadores. Le está quitando el pan de la mesa a ese educador y a todo su grupo familiar. Entonces el llamado es que renuncie si usted no es competente. Así como que nosotros estamos pidiendo que respete nuestra contratación colectiva, le hago un llamado también a todos los educadores que a partir de hoy estaremos con todos los sectores, universitarios, salud, CanTV, en todas las protestas vamos a estar nosotros los educadores, porque este gobierno ha puesto la educación en el piso.
otra de las declaraciones, pero esta vez en representación del sector de profesores o de maestros. Vamos a escuchar ahora las que se siguen generando acá. La Secretaría de Reclamo del Sindicato de la Cancillería. Aquí estamos todos los sindicatos presentes reclamando, primero por un sueldo digno y segundo, en el caso de la Cancillería, por todo lo que está sucediendo, tanto con nuestros compañeros internamente, activos y jubilados, como nuestros compañeros en el exterior. Es más fácil, señor Jorge Arreaza, cerrar los consulados y las embajadas que pagarle a la gente, porque engaña, porque sigue engañando de que no hay dinero, cuando todos sabemos que ustedes se los pasan viajando comitivas completas de directores con bolsa de viaje, haciendo supuestamente propaganda política. Señores, por favor, no sigan mintiendo. Los que están afuera no tienen seguro. Los que están afuera no han cobrado. Los que estamos aquí estamos pasando trabajo y hambre. Nuestros jubilados necesitan medicina, nuestros jubilados necesitan alimentos. Asimismo, quiero hacer una crítica a las últimas palabras del señor Jorge Arreaza, que dice que la ANUR está mintiendo con los refugiados y los venezolanos que se van de Venezuela. Señor, vaya un momento nada más a la frontera para que se dé cuenta cómo se está huyendo la gente por falta de alimentos, por falta de comida. Las familias se están fragmentando, todos los venezolanos hemos sufrido de tener que ver a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, tener que irse del país porque aquí no hay medicina, no hay un sueldo digno. Nosotros queremos sueldo digno en Venezuela, nosotros queremos medicina en Venezuela, nosotros queremos alimento en Venezuela, nosotros tenemos derecho a todo de acuerdo a la Constitución. Gracias. ¡Salario digno ya! ¡Salario digno! Bien, ahora corresponde el turno de la presidenta de la Federación de Profesores Universitarios, Lourdes Viloria. Vamos a escuchar también lo que tienen que decir ante el Ministerio del Trabajo. Presidente del FAPU, en estos momentos acompañando a toda la clase trabajadora venezolana de todos los sectores. Nosotros no hemos venido aquí a exigirle a los ministros que nos restituyan. No, nosotros hemos venido a denunciar ante la comunidad nacional e internacional que el ministro de Educación Universitaria ha violentado todos nuestros derechos, que nos están dando unos salarios de hambre, que acabaron con nuestro sistema de salud, que nos quitaron el poder adquisitivo y el patrimonio familiar, que las prestaciones sociales se las secuestraron a todos los trabajadores. Nosotros venimos a denunciar que el ministro del Trabajo, quien debe ser garante de las condiciones laborales de todos los trabajadores en Venezuela, en el mes de octubre de 2018 lanzó un memorándum en el cual secuestraba todas las convenciones colectivas a todos los trabajadores de Venezuela. Y lo que venimos a decir en nombre de los universitarios, que estamos seguros que no vamos a conseguir ninguna reivindicación ni nueva, ni los derechos que se nos han conculcado mientras tanto no haya un cambio de la administración política en este país. Es necesario que se vayan para que recuperemos nuestros derechos. Así es que se los exigimos. Fuera de Venezuela, ya. Bien, parte de las declaraciones de Lourdes Ramírez de Viloria.